Que vamos a la carta a los Filipenses, capítulo 2, a partir del versículo 5. Filipenses, capítulo 2, a partir del versículo 5. Si usted lo tiene, ¿qué tal si se dispone, se pone sobre sus pies, de pie, para honrar la palabra del Señor? Y voy a leer a favor de ustedes. La versión que tengo es la Reina Valera, 1960. Y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y entrando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Voy a orar una vez más, Señor. En esta mañana presentamos este tiempo, esta palabra, la presentamos delante de ti, mi Rey, y me presento yo también como instrumento que quieres usar en esta mañana para entregar tu palabra. Y presento, Señor, toda la congregación, todos los aquí presentes, para que seas trayendo ese convencimiento a través de tu Santo Espíritu, para que sea tu Santo Espíritu el que obre en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, queremos comprender y queremos vivir tu palabra más que todo, ser oidores pero hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a quitar toda distracción, todo pensamiento que no nos deje comprender, que se venga como que nuble nuestro pensamiento, tú lo echas fuera. Yo sé que tú obras en esta mañana y sé que estás obrando a través de mi vida y en favor de tu pueblo para bendición y edificación de esta casa, tu casa que te pertenece. Damos gloria a tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra que les comparto en esta mañana, ¿cuántos saben cuál es el nombre de esa palabra? Nombre sobre todo nombre. Cuando decimos nombre sobre todo nombre, ¿por qué lo hacemos? Porque lo vimos en la palabra, porque hemos escuchado una alabanza que dice nombre sobre todo nombre, ¿cierto? O tenemos también ya claro el concepto de qué es nombre sobre todo nombre. Pero quizás tenemos ese concepto, lo vimos en la palabra, pero no hemos entrado a profundizar. ¿Qué demanda que el Señor haya dicho que Él le ha dado un nombre que es sobre todo nombre? ¿Eso qué compite para nosotros? ¿Qué nos demanda a nosotros como hijos de Dios, como su iglesia? Porque vemos a través de ese nombre que fue dado, sobre todo nombre, vemos que para que el Señor le entregara, para que el Señor lo exaltara, el Padre, hubo en Él un sacrificio, una entrega, una obediencia, hubo en Él una muerte y muerte de cruz. Y no fue fácil, ¿cierto? Entonces hubo un rendirse, un morir a la posición de ser Dios. No escatimó esa posición, sino que Él decidió ir a la cruz y ir a esa muerte de cruz. Mirando allí la carta a los Filipenses, Pablo les escribe a ellos para darle gracias. Los Filipenses habían sido muy especiales con Pablo, le habían apoyado constantemente en el ministerio a Pablo. Y Pablo les está escribiendo, y en esto que les escribe
Él les quiere también llevar a que mantengan esa unidad, mantengan esa disposición fraternal. Y en eso entonces empieza hablándoles de un saludo, empieza hablando de quién es a quién están predicando a Cristo Jesús. Y está hablándoles de quién Él ha determinado ser, Él ha determinado vivir para Cristo. Dice Pablo, para mí el morir es Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y entonces Pablo inicialmente les habla de que mantengan esa unidad. Y cuando habla de que mantengan esa unidad, llega a ese punto de sean como Cristo. Y empieza a mostrar quién era Cristo. Pero llega a un punto donde lo dice, por lo cual, ¿cierto? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y entonces les dice, ¿qué hizo Cristo? No escatimó ser Dios como cosa que aferrarse, se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en el versículo 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando el Señor me invitó a tomar esa palabra, inició con una vez que cantábamos nombre sobre todo nombre. Yo decía, Señor, a veces te cantamos, pero como que no profundizamos en lo que te decimos. Somos como que, sí, la canción lo dice, nombre sobre todo nombre. Pero ¿a qué nos lleva el que tú le hayas dicho, le hayas puesto en ese lugar, diciéndole que su nombre, que le dio nombre sobre todo nombre? Y no sé cuántos tienen la historia de su propio nombre, el que les dio sus papás. Algunos saben cómo el Señor les dio su nombre. Cómo sus padres les dieron sus nombres. Quizás los papás adoptaron nombres de sus abuelos. Quizás he visto que en Venezuela juntan el nombre del papá, la mamá y hacen como un híbrido, ¿cierto? Se van juntando y salen nombres de ahí, y así sucesivamente. En la historia de mi nombre yo le digo el nombre que busca una reconciliación. Mi nombre es Berta y ese nombre de Berta no lo encuentra casi en personas de mi edad, ¿cierto? Era de abuela y evidentemente era de mi abuela paterna. Mi papá quiso de cierta manera buscar honrarla y limar asperezas que hubo entre ellos dos al mi papá casarse con mi madre. Ella no estaba de acuerdo con ese matrimonio. Mi abuela era racista y consideraba que nosotros éramos, ¿cierto?, negros para ella. Entonces mi papá le ajusta un poco y le coloca mi nombre. Me coloca a mí mi nombre, ¿cierto? Tratando de limar asperezas ahí. Pero bueno, por mucho tiempo yo renegué de mi nombre cuando niña, pero después comprendí qué significaba mi nombre y mi nombre significa brillante, ¿cierto? Entonces voy a empezar a vivir eso. Brillante en las manos de papá, amén. Así es como todos tenemos una historia de nuestro nombre. Hay nombres que fueron buscados con mucha curiosidad, con propósito. Uno no le coloca, uno pretende que ese nombre marque la vida de sus hijos. Uno espera eso. Y sabemos que eso tiene que ir acompañado en cómo yo estoy educando a mi hijo. A veces queremos colocarle nombres bíblicos a nuestros hijos, pero pensamos que con eso ya los marcamos para siempre, pero si no le damos la educación, la guía en la palabra, esos nombres van a ser en vano, ¿cierto? No van a dar el resultado que esperamos. Ahora, en el caso de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, vemos que inicialmente en el libro de Isaías,
el Señor habla de que, nacerá un niño. Y dice en Isaías capítulo 7, versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Señor venía hablando acerca de esto. Y vemos más adelante, ahí mismo en Isaías capítulo 9, que hay otro nombre, que es el nombre sobre todo nombre, pero hay otro nombre allí en Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muchos nombres, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos nombres tiene? ¿Cuál es su nombre? ¿Cierto? En ese nombre que le coloca allí, se llamará su nombre admirable, consejero, es aquel que trae una palabra viva, que es guía infalible, del cual viene la sabiduría, del cual Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Él es un hombre que tiene autoridad, dice que es Dios fuerte, y es una autoridad, es el niño que es un niño que es Dios encarnado. Entonces Él es omnipotente, por eso tiene estos cuádruple nombres, ¿cierto? Y Él es fuerte, que tiene un significado adicional que es como un héroe, tiene ese significado. El Señor es el que trajo libertad a su pueblo y nos dio libertad a nosotros, nos dio oportunidad, Él es nuestro héroe, Él es nuestro héroe realmente. Y coloca allí que Él es Padre eterno y Él tiene el cuidado, al igual que el Padre, tiene un cuidado como de un padre, ese cuidado paternal. Jesús es el que nos ha hecho ver, dice Jesús en una ocasión a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces es Jesús el que nos da ese reflejo del Padre, es a través de Él, y es ese príncipe de paz. A través de Él vendría el shalom, ¿cierto? La paz. A través de Él viene la sanidad, a través de Él viene la restauración. Entonces estos son nombres en Isaías que inicialmente nos muestran las características de ese varón que vendría en la condición, siendo Dios, ahora vendría encarnado. Y entonces traía estas cualidades. Se me olvidó decirle que inicialmente allí en Isaías 7, versículo 14, habla de que se llamará su nombre Emmanuel, lo que significa Dios con nosotros. Ahora más adelante vemos en Lucas capítulo 1 del 31 al 33 que el ángel se le aparece allí a María y le dice cuál es el nombre que le dará a este niño que ella va a tener. El Señor se le presenta y le dice su nombre será Jesús, Dios salva. Y en Mateo 1:21 se lo dice también a José, como para que no les quede la duda entre los dos, que José quizás diría, ay no, es que yo creo que es mejor ese, no. Se los dice a los dos. Y a José le dice que su nombre será Jesús. Y lo que significa es Dios salva. Entonces uno dice, pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Será que es Emmanuel o será Jesús? Bueno, realmente la palabra allí era Yeshua o Josué, Dios salva. Y entonces vemos que Emmanuel expresa quién es el que nace y cuál es su naturaleza. El que nace es Dios. Y ahora, a través de Jesús, de Yeshua, revela el motivo de su encarnación. Él es el Salvador.
Entonces no es que difieran los nombres, no es que se contrasten, no es que no es que haya un error dentro de la palabra. Uno muestra el propósito, uno muestra quién es el que vendrá y el otro muestra cuál es el propósito de ese que vendrá. Ese es el nombre que Dios estableció para su Hijo, Jesús. Y entonces vemos que más adelante el Señor, allí como lo expresa en Filipenses, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ya después de él haber obedecido, de haberse humillado, de no haber escatimado el ser Dios como algo a que aferrarse. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y a través de este nombre, mis hermanos, hay algo muy importante que pasa en nuestras vidas. Es que a través de ese nombre, como lo dice allí en Hechos, capítulo 4, versículo 12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Está entendiendo que solamente a través del nombre, a través de Jesús, de su nombre, que es sobre todo nombre, nosotros podemos ser salvos? No en el nombre de muchas cosas que nos presentaron, ¿cierto? Cuando antes éramos desconocidos de esto. Pero hay algo importante que tenemos que aclarar. En Romanos 10:13 nos aclara primero que si confesamos con nuestra boca, pero dice que si creyéremos con el corazón. O sea que no basta simplemente decir, es que yo creía en el nombre de Jesús y ya, hice la oración de fe. Eso no es bíblico. La oración de fe no es bíblica, porque es una repetición que no está en lo profundo de mi corazón. Yo tengo que creerlo. Tengo que empezar a entender qué es lo que estoy confesando. ¿Cuál es el nombre de Jesús que yo estoy confesando? Que yo estoy diciendo que creo. No es el acto de solamente decir Jesús es el Señor. No es la oración de fe y ya. Literalmente el nombre de Jesús no es el que tiene el poder inherente. Lo que le hace poderoso es por causa de Jesucristo, que murió allí en la cruz. La persona, Dios encarnado, el que nos abrió el camino a la salvación y un único camino, Jesucristo. Amén. La fe es necesaria para creer en el poder que tiene el nombre de Jesús. Dice en Hebreos 11:6 que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, vemos que necesitamos creerle, no creer, creerle realmente. Y vemos que a través del nombre de Jesús, vemos la autoridad aún para nosotros poder orar. He estado enseñándole durante esos días, ha sido algo constante de decirle, Joel, sí, ora, pero ora en el nombre de Jesús. Y siempre se me olvida, mamá, ¿cierto? Tenerlo presente. Dice en Juan capítulo 16, del 23 al 24, que pidamos, que todo lo que pidiéramos al Padre, lo pidiéramos en su nombre. Oramos pidiendo en el nombre de Jesús. Él es quien aboga por nosotros, Él es nuestro intercesor, Él es el que va delante del Padre y lleva nuestras peticiones. No hay otro nombre. Nosotros anteriormente, cuando estábamos en la vida, no sé cuántos fueron católicos, yo sí, era católica, pero ahí a conveniencia. Y tenía todas mis novenas de todo, este me sirve para esto, y este para eso, el que me sirve para empleo, el que me sirve para el novio, el que me sirve para eso, ¿cierto? Tenía para todo, había santo para todo, ¿cierto? Y entonces yo consideraba que no era en el nombre de Jesús, yo siempre pedía en el nombre de fulanito, este me ayuda para eso, ¿cierto? Entonces esa era la manera en cómo yo me acercaba al Señor. Al Señor no, a pedir algo. Pensaba que otros podían hacerlo.
Pero la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que solo en el nombre de Jesús es que nosotros debemos acercarnos a pedir. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Solo en el nombre del Hijo de Dios. La certeza en nuestra oración es que no estamos en un monólogo. ¿O usted está en un monólogo? Cuando usted ora, usted entiende que está presentando esa oración, está hablando con Jesús. ¿De verdad que sí? Y entendemos que Él está allí presente. Él presentará nuestras peticiones si están alineadas a la voluntad. Él nos está escuchando. Pero tenemos que creer en el nombre del Hijo de Dios. Y el nombre de Jesús entonces significa autoridad. Los discípulos en una ocasión estaban felices, estaban contentos porque ellos fueron enviados a un lugar. Dice que en el nombre de Jesús los demonios se sujetaban, que en el nombre de Jesús muchos milagros ocurrían, muchas cosas pasaban. En Hechos capítulo 4 también habla de que los discípulos estaban orando y decían: Señor, esperamos cuando oremos en tu nombre, que señales, prodigios nos sigan, que muchas cosas ocurran orando en tu nombre. Ellos habían entendido que nada de lo que ellos hacían, sus oraciones, no iban a tener nada si no estaban haciéndolo todo para la gloria del Señor, en el nombre de Jesús. Así que no hay nada de lo cual nosotros jactarnos de decir: es que yo me voy a llevar todos los privilegios, ¿cierto? Oramos y todo lo colocamos en el nombre de Jesús, porque es para Jesús toda la gloria. Él es digno de toda la gloria. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo a través que hemos puesto nuestra fe en Él como nuestro Señor. Amén. Pero volvemos nuevamente. No es un solo simple acto de confesar el nombre de Jesús en nuestras oraciones. Si realmente no hay una convicción, no se trata de hacer una oración aprendida, porque a veces dice: ay, es que vea, a mí me dijeron que en el nombre de Jesús, pero tiene que haber una convicción, tiene que haber algo ya certero, una determinación en mi corazón de decir: yo estoy siguiendo a Cristo Jesús. Y en ese que yo estoy siguiendo, en el nombre de Él, yo oro, porque sé que es su poder el que obra en mi vida, a través de mi vida. Amén. Por eso no hay escuelas de liberación ni de milagros, porque simplemente no se trata de hacer unos pasos establecidos, de decir: haga eso y diga en el nombre de Jesús. No es así. Tiene que haber convicción. Y para que haya esa convicción, tiene que haber un convencimiento en nosotros de nuestra condición de pecadores. Y el que lo hizo fue el Espíritu Santo en nosotros. Ni siquiera yo tengo la capacidad de convencerlos a ustedes, de decirles: vea, ustedes están pecando. Abro la palabra, les comparto, pero el Espíritu Santo es el que nos convence, nos trae esa convicción, nos reargulle. Pero también a través de eso entendemos, vamos escudriñando la palabra y nos lleva a un arrepentimiento, pero no un arrepentimiento de labios para afuera. No es solamente aparentarlo, no es solamente decirlo, sino desde el corazón, un corazón rasgado, ¿cierto? Y tenemos que haber creído en la obra redentora de Cristo allí en la cruz. Porque ¿de qué vale yo orar en el nombre de Jesús si yo no he creído que Jesucristo me ha hecho salva, me ha dado libertad?
¿De qué vale yo decir, vea, en el nombre de Jesús hagamos esto, pero yo no creo que Cristo ya pagó por mí en la cruz? Tengo que vivir como salva, como si ya fuera justificada delante del Padre. Y tengo que creer que Él resucitó, porque en vano sería nuestro evangelio si yo no creo que Él resucitó. Porque a veces creemos la mitad. Decimos, sí, yo sí creo que Él murió, pero yo no sé si resucitó. Entonces tenemos que creer, estar convencidos, Él resucitó. Y creer que Él vive. Amén. Y creer que Él volverá nuevamente como nuestro Rey. Eso implica, mis hermanos, caminar con Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. De resto, nosotros levantar una oración en el nombre de Jesús no va a tener sentido. En Hechos capítulo 19, versículo 13 al 16, hay una historia muy curiosa allí de unos hijos de un sacerdote, ¿cierto? Y dice que ellos intentaron echar fuera en el nombre de Jesús, expulsar espíritus malos, y el resultado de ellos fue desastroso. El resultado de ellos fue un fracaso. ¿Por qué? Porque ellos no habían creído realmente en el nombre de Jesús. Ellos habían entendido la parte de, esto es como mágico, ¿sí? Porque a veces creemos que de esa manera, eso es como mágico, digan el nombre de Jesús y ahí mismo pasa. Pero había que tener una convicción, una certeza, un arrepentimiento, una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Había que nacer de nuevo. Y tenemos que nacer de nuevo. Y sé que podríamos decir, todos hemos nacido de nuevo. Si estamos en ese lugar, si estamos escuchando su palabra. No es de usar el nombre de Jesús en vano, no es usarlo y no vivir en obediencia, porque cuando no hay sujeción a Dios, difícilmente yo quiero darle la gloria a Dios. Eso es lo tremendo. Y creo que a eso nos lleva. Estos hombres intentaron allí echar fuera demonios en el nombre de Jesús, pero ¿quién se llevaría la gloria si esto hubiera ocurrido? Ellos se llevarían la gloria, porque ellos no estaban sujetos al Señor, ellos no estaban en obediencia, ellos no habían nacido de nuevo y ellos estaban viviendo a su manera y ellos pretendían que echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, pero ellos se pretendían llevarse la gloria para ellos mismos, como hoy muchos quieren hacerlo y pretenden tener muchos dones, muchas capacidades. Y hay lugares donde hasta cobran por hacer toda esta liberación, pero finalmente todo esto es cosa de hombre. Y todo esto se lo está llevando el hombre, pero Jesús no está allí. Cristo no está allí. Ellos no se están sujetando primeramente a Dios. Así, mis hermanos, de que volvamos nuevamente a lo que nos invita allí en Filipenses capítulo 2. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Leía una versión, la traducción lenguaje actual. Dice ese versículo, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Tengan la misma manera de pensar. Así empieza una vida de obediencia, de entrega, donde podemos decir, yo puedo reconocer quién es Cristo Jesús, quién es ese nombre que es sobre todo nombre. Y yo puedo vivir ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Y qué era lo que hacía? Dice que aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad, lo dice esa versión. Nosotros muchas veces queremos igualarnos, sobrepasar, queremos ser como mucho más arriba que Dios, queremos opinarle a Dios cómo deberían de ser las cosas, pero ahí nos está mostrando que Cristo Jesús no miró el ser Dios, no sintió como me voy a igualar,
sino que Él no insistió en esa igualdad, sino que Él se sujetó, Él vino y murió, Él tomó forma de hombre. Nosotros muchas veces ni siquiera siendo hijos, que nos llamamos hoy hijos, vivimos en esa sujeción al Padre. Somos hijos que queremos reclamar derechos al Padre. Deme esto, es que usted me tiene que dar esto y aquello, ¿cierto? Porque yo soy un hijo de Dios y tengo que recibirlo. Pero no, es como Dios quiere hacerlo. Ahí es donde nos invita a que nos sujetemos a la obediencia al Padre. Y es donde nos invita a servir y no a esperar ser servidos. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cierto? Él se hizo siervo. Pero nosotros esperamos ser los servidos por Dios. En cambio, Cristo Jesús tomó la forma de siervo. El Señor nos invita a aceptar el señorío de Cristo Jesús. Así como el Padre lo reconoció y le dio un nombre que es sobre todo nombre, al cual nosotros debemos de rendir nuestra voluntad, nuestra dependencia, nuestra vida completa. Y no se trata de solo confesar el nombre de Jesús. No se trata de decir que es nombre sobre todo nombre. No se trata de decirlo de nuestros labios si nuestra vida no se está rindiendo. Y es en esa parte donde la iglesia quizás hoy está fallando, muriendo. Hay demasiada teología, demasiado conocimiento bíblico. Hay las versiones de la palabra, todas las que quieras. Y hay los estudios bíblicos, todos los que quieras. Pero en medio de tanto conocimiento, se nos está olvidando sujetarnos al que es nombre sobre todo nombre. Aceptar su señorío, porque quizás nos hemos inflado con tanto conocimiento. Ay, yo sé mucho, ya estoy sirviendo en esto, ¿cierto? A veces se siente como si ese nombre, que es sobre todo nombre, fuera tomado en vano y se va perdiendo la credibilidad de la iglesia en medio de un mundo que necesita con urgencia reconocer que Jesús es el único nombre sobre todo nombre. Amén. Pero hay algo allí muy curioso. Él nos está invitando a tomar la posición de Cristo Jesús y nos está invitando a despojarnos de nuestro propio yo, de nuestro parecer, de nuestra manera de vivir. Nos está invitando a morir a nosotros mismos, a ser esclavos de Jesucristo, a vivir en obediencia y a darle toda la gloria a Él. Y algo que yo le escuchaba a Pastor, que no lo sabía, y me dio la curiosidad, porque el Señor dice allí que por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sabemos que le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, pero el Señor quiere darnos un nombre a nosotros también. Y lo veía allí en Apocalipsis capítulo 2. El pastor lo compartía el miércoles, hablaba de que Él nos daría una piedrecita blanca, ¿cierto? Y versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Así que para nosotros también hay un nuevo nombre. Pero tenemos que vencer al que venciere. ¿Y cómo vencemos? Tomando la misma posición que tuvo Cristo, la misma manera de Cristo, que no escatimó ser Dios, se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
¿Estás dispuesto a aceptar el reto de ser el vencedor a través de Cristo Jesús? Porque Él no nos dejó solos. Su Santo Espíritu nos ayuda para vencer. Amén. Vamos a darle gloria a nuestro Rey y a darle gracias por ese nombre que es sobre todo nombre. Vamos a orar en esta mañana. Amado Dios, doy gloria a tu nombre. Doy gracias, Señor. Sabemos, entendemos que nosotros solos no venceremos. Es tu Santo Espíritu que nos ayudará. Y eres tú quien ya has vencido en la cruz el poder del pecado que había sobre nosotros. Eres tú el vencedor por siempre y para siempre. Y siendo tú el vencedor, el Padre te ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y sabemos que la victoria la darás tú a nosotros. Y un día también recibiremos esa piedrecita con un nuevo nombre. Pero mientras tanto anhelamos permanecer firmes, porque tu mano nos sostiene. Anhelamos reconocer tu grandeza y entendemos que un día también estaremos allí juntamente, exaltando, reconociendo tu nombre, que es sobre todo nombre. Pero mientras tanto queremos hacerlo aquí en vida, dándote la gloria, dándote la honra y dándote gracias por tu grandeza, por tu poder. Tú eres el alfa y la omega, tú eres el principio y el fin.